Padre bueno y amado, nos acercamos a ti, Señor. Siempre con un corazón, Señor, lleno de agradecimiento, Padre, porque tenemos este privilegio, Señor, de poder venir y buscarte, Señor, aprender cada día más y más de ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre bueno y amado, que tú, Señor, tienes el cuidado de nuestra maestra, Señor Brenda, Padre. Gracias porque la tienes con salud, con bienestar, Señor. La guardas, la proteges, Señor. Y por favor, Padre, Señor Dios Todopoderoso, que ella siempre tenga ese tiempo especial para poder compartir, Señor, de tu palabra. Tú sabes y conoces su corazón, que ella goza, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Lo hace con alegría, con amor, Señor, con paciencia, Señor, y para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy también porque en nuestro país, Señor, hay, Señor, este tiempo, esta libertad, Señor, para poder seguir aprendiendo de ti, Señor. Padre, muchas gracias porque podemos conectarnos y seguir aprendiendo de ti para poder alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, Padre bueno y amado, para poder, Señor, compartir con las demás personas, Señor. Ayúdanos a llevar personas, Señor, a traer personas a tus pies, Señor, para que ellos puedan escuchar, Señor, la palabra verdadera, Señor. Gracias te doy en esta tarde por todos los que nos vamos a conectar, los que ya estamos conectados y los que aún no lo han hecho. Limpia su camino, Señor, para que ellos también puedan venir y acercarte a ti, a este lugar, Señor, que es el estudio de Tesalonicenses, Señor. Por favor, gracias, Señor, porque sé que cada viernes tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, como tú te la hemos pedido y tú nos la has dado, Señor. Y hemos experimentado que sí se nos queda, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Amén. Hola, Irma. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Hola, Irma. Hola. Fíjense que hice una pregunta, pero nadie me contestó. ¿Qué pregunta? Le digo, ¿por qué pregunta? Y sí. Yo tampoco sé, pero aquí me veo muy enterado, se supone que vamos bien. Ok. ¿Sí? Estamos en la lección 6, pero no sé qué pregunta Judy nos va a decir. La número 4. Lección 6, muy bien. Ok. La 4 nos toca contestar. Sí, exacto. Ok. Ya estamos en el capítulo 5, ¿no? Sí, bien. Ya, no, Capítulo 5, sí. Ok, porque ya estamos, Pablo exhorta a los hermanos. Sí, pues ya estamos. Sí. ¿Lección 6 dice? Sí, lección 6. Porque estamos aquí, Pablo exhorta a los hermanos. Sí. Ok, entonces habíamos empezado a esta lección y vemos nosotros aquí, Pablo, cómo les da a los tesalonicenses varias exhortaciones. Como íbamos a ver cada una de ellas, por eso ahorita en esto estamos viendo, entonces por eso la dejamos para hoy, vamos a iniciar cada una de ellas. Okay. Entonces nos vamos al versículo. Yo tengo un momentito, yo creo que tengo mis lecciones allá. Ok. Bien, gracias. Entonces estamos primera Tesalonicenses. Leemos nuevamente de los versículos 13 a 15, por favor, Dios. Muy bien, Brenda. Muchas gracias. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos.
Ok. Entonces vimos aquí estas 7 exhortaciones que encontramos en estos versículos a partir del 13b, por lo que iniciamos con lo de tener paz entre vosotros. Pregunta 4. El verbo muestra un sentido activo como en Romanos 12:18. Leamos, por favor. Grisel, ¿puedes leer? Entonces, Irma. 6. Ahorita vamos a leer Romanos 12:18. 12. 18. Muy bien. Doce 18 dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, cuando nosotros leemos aquí que Pablo le dice a los tesalonicenses, dice, tener paz entre vosotros, vemos nosotros aquí que también a los romanos, cuando Pablo les habla en relación a los deberes que tenemos como creyentes, les está diciendo que entre lo que depende de nosotros tenemos que mantener la paz con todos. Entonces, este verbo muestra un sentido activo. Ahora, ¿se trata aquí de conservar la paz interior o de practicar la paz con los demás? ¿Yuri? Con los demás. Practicar la paz con los demás. O sea, es un accionar, es algo externo. Pero lo importante es que nosotros todo esto tengamos en nuestro interior para poder exteriorizar. Pregunta número 5. ¿Qué dice el versículo 14, Yuri? El versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, al leer este versículo, ¿a quiénes debían amonestar? A los hermanos ociosos. A los ociosos. El verbo amonestar es el mismo del versículo 12, pero ahora se encuentra en un presente de imperativo. El versículo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Ahí está, amonestar. Ok, ahora que volvemos a encontrar ese verbo, está en un modo imperativo, es decir, un mandato. No es una situación en donde si quieren o si les parece, porque a veces nosotros justificamos muchas veces por qué es que quiénes somos nosotros para estar amonestando a los demás. Cada quien tiene su vida, debemos decir. Pero Pablo viene y les dice: y los que son ociosos, amonéstenlo. Los ociosos se refieren a los que están fuera de orden. Es la persona obstinada que simplemente quiere mantener su propia opinión o preferencia y perturba en el buen orden de la congregación. Claro que nos tenemos que respetar, cada quien tiene diferentes pensamientos, pero el punto también es ver nosotros en esta parte de hombres que en su misma necedad, que no tienen nada más que hacer, que lo único que hace es estar perturbando, hay que amonestarlos, ¿ya? Por eso era lo que decía, que es mucho más fácil, es orar y solo decirle: Señor, te lo entrego y haz tú como quieras, o tener nosotros, que también es parte de nuestra responsabilidad, que tenemos que hacerla, no porque Dios no pudiera, pero esa es la parte que nosotros estamos aprendiendo, porque Dios nos ha dado cómo nos debemos de comportar. Luego, en este mismo versículo 14, pregunta número 6, Irma,
a quienes se deben alentar. En el versículo que estábamos leyendo de 5:14 de Tesalonicenses. Tesalonicenses. En el 5:14 tenemos ahí varias exhortaciones. La segunda exhortación que está en el versículo 14 es a quienes se deben alentar. Ando perdida completamente. O sea, traten ahorita como estamos en Tesalonicenses, tener siempre separado. O sea, tenemos que tener separado. No, primero Tesalonicenses capítulo 5, y ya vamos a ir terminando. Tengan ahí un separador para que cuando estamos buscando otras citas y puedan volver a regresar fácilmente a eso, porque es por lo que estamos estudiando. La pregunta 14, digo, versículo 14. Ajá. ¿Se lo leo? Ok. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, perdón, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces, ¿a quiénes se deben alentar? A los débiles. No. Volvamos para atrás. Vamos a ver. Dice que sostengáis a los débiles. Dice, hacia atrás. Alentéis a los de poco ánimo. Ahí está. ¿A quiénes se deben de alentar? A los de poco ánimo. Exactamente. A los de poco ánimo. Esto designa a los faltos de coraje para afrontar problemas y dificultades. Nosotros sabemos y podemos conocer personas que ante ciertas situaciones se desaniman y hasta a veces se desaniman si les hicieron un mal gesto, de que tal vez dieron alguna opinión de algo, qué sé yo, a veces hasta en actividades, ¿verdad? Y pasa y no les tomaron en cuenta o tal vez hasta se burlaron, ¿verdad? Que no deberíamos ser así, y entonces se desaniman. O también se desaniman que esperan algo, por ejemplo, en ciertas reuniones y todo, y a veces hemos oído así, ay, no, ¿para qué voy a ir? Y empiezan cosas así, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestra responsabilidad también es alentar, ¿sí? Pero tenemos que saber qué es lo que vamos a alentar también, no cualquier cosa. Luego dice aquí, marque las causas por las que un hermano en la congregación se podía desanimar. Rosario, por no tener los ojos puestos en Jesús. Tu micrófono. Sí, por no tener los ojos puestos en Jesús. Por ser rechazados por la familia. No. Eso no te desanima. Hay personas que no les desanima cuando la familia los rechaza. ¿La familia espiritual o la familia? No importa, lo que sea. ¿Sí? Por estar en constante oración. Por estar en constante oración, no. Exacto. Por ser intimidados. Sí, podría ser. Sí. Por la crítica, la burla o persecución. Bien. Ok. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, y les puse aquí unas cuantas. Uno podría buscar, o sea, esta situación es para que nosotros analicemos y qué cosas, porque depende, muchas veces uno sabe que de nuestro carácter, que tengamos cada una, hay quienes son diferentes situaciones, lo que les podía desanimar, ¿sí? Por ejemplo, y era lo que yo les decía a muchos, así cuando ustedes están ahí, que no se me queda, que en esto que yo quisiera, ¿y qué les digo? No se desanimen, eso va a ser adelante, porque miren, como dice el refrán, del árbol caído no hay que hacer leña. ¿Sí? Es extremo en eso, pero lo que yo les quiero decir en eso es que cuando uno anima también tiene que ser animar en las cosas correctas.
No le van a animar ustedes a alguien a mentir, no le van a animar a alguien a que engañe, a que sea astuto y que no se deje. O sea, eso es lo que con nosotros, con la Biblia, con la responsabilidad que conociendo al Señor debemos de saber. Pero en esas características me llamó la atención ahorita lo que decía Rosario cuando hizo la pregunta, ser rechazado por la familia. Entonces, ya sea espiritual o carnal, se pueden desanimar. ¿Qué pasó si alguna vez ustedes no tuvieron alguna experiencia de decir, antes tal vez eran muy unidos con su familia antes de conocer al Señor, pero cuando conocieron al Señor hubo esa separación y ya cuando empezaron a ver cómo querían ustedes comportarse en santidad, no les gustaba y entonces empiezan a ya no invitarlos o a esa separación y los puede desanimar? Porque es normal. Pero entonces ese es el punto, de que por esa razón es que uno debe, no necesariamente, o sea, claro que por eso uno, como responsabilidad que tiene dentro del amor con los creyentes, tenemos que darnos ánimos. Pero eso no quiere decir que si alguien no me anima, yo no pueda salir. ¿Te recuerdan? Tal vez Yuri y mi mami ayer que estábamos en la reunión, ayer en la célula, que viene y Esthercita, porque estábamos hablando en relación a testimonios, que a veces personas dan testimonios de algo malo, o sea, algo que va en contra que a veces dice la Biblia y resultó algo bueno. Entonces, no es que entramos en discusión porque ya era lo último, pero yo me quedé reflexionando y sí lo comenté y pasé hoy en el día pensando y analizando en esto, porque lo que yo les había dicho era en relación a la sujeción de las mujeres, porque cabalmente eso fue lo que hablamos el jueves, ¿verdad? En el desayuno, una parte que estaban hablando dentro de la sujeción, pero que agarraron el versículo de Hebreos donde dice no dejen de congregarse. Entonces, pero que ya no pudimos todo aclarar y ayer todavía un poquito hablando, pero ya era al final, les digo yo, ese es el punto cuando sacamos el versículo del contexto, ¿ya? Ya han leído ustedes todo y era lo que hemos hablado. Me contestaba Estecita, me dijo, es que es nuestra hermenéutica. Sí, pero si hacen una mala exégesis, hacen una mala hermenéutica. Y hemos aprendido que la exégesis en qué consiste. En que entendamos a quién fue escrito, quién lo escribió, cómo era la época. Entonces, si entendemos ese panorama, ahora podemos decir, bueno, ¿qué es lo que podemos traer que para nosotros también nos lo está diciendo? Y entonces, cuando ustedes miran el libro de Hebreos, fue escrito para los hebreos. Eso se llama libro de Hebreos. Eso no quiere decir, miren, entonces no es para nosotros. Claro que tenemos hermenéutica para nosotros, entendamos. Entonces viene cuando les dicen eso, porque los está exhortando, viene y les dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres. Entonces ahí oigan el verbo, no dejen. ¿Eso qué significa? Que antes se congregaban. Cuando ustedes les dicen, no dejen de hablar, ¿por qué les dicen no dejen de hablar? Porque estaban hablando. No dejen de hacer ejercicio, ¿por qué? Porque antes hacían ejercicio. Pero viene, cuando me lo quieren tomar en un testimonio de aquellas mujeres que tienen que estar sujetas al esposo, la mujer se vuelve creyente, el esposo no la deja ir a la iglesia, y entonces viene ella en desobediencia, no le importa, porque ella está buscando de Dios y se va. Y entonces viene y dicen, ¿por qué? Porque entienden que primero es Dios, pero ¿cómo significa ser primero Dios? Entonces, en eso de la sujeción, por eso es que cuando no lo hemos entendido bien, entonces viene, les digo, y ayer lo dijo Grisel también, hablando con la cita de 1 Pedro 3, 1, 2, hablando que aquellas mujeres que tienen maridos no creyentes con su conducta pueden, no es que les asegure, miren, 100% el esposo va a ser creyente, pero esa conducta en donde evidencia esa reacción de respeto hacia el esposo, no porque lo merezca, sino porque obedecemos a Dios sujetándonos al esposo, que no está pidiendo algo, nada en contra. Algunos dirían, bien, lo que me está diciendo no buscar a Dios. Él, en su ignorancia, creerá que tal vez al no ir a la iglesia, si ese fuera su propósito, diría, para que no busque a Dios. Pero nosotros, conociendo a Dios, sabemos que Dios
está en todos lados. Entonces, utilizar hebreos es usarlo mal, porque no les está pidiendo. Ahora, si una mujer viene y me dice, sí, yo me casé, yo antes me congregaba, ok, ahí está el problema. Usted se congregaba, pero no obedeció a Dios. Porque ¿por qué se casó con uno creyente? Si la misma palabra dice, no se unan en yugos desiguales. Esas son las consecuencias. O sea, a esto es lo que quiero decir, que cuando nosotros vienen y debemos de saber a las personas cómo las vamos a animar. Me venía eso, ¿por qué animar? Porque a veces, por ejemplo, ayer de los testimonios, no fue una mujer casada, pero se dio el caso y entonces les digo yo, porque el punto es que alguien me puede decir, miren, yo lo hice así, yo no le hice caso a mi esposo, iba a la iglesia, iba a escuchar las prédicas, tenía grupos dentro de las señoras y orábamos con mi esposo y él llegó a los pies del Señor. Por decir así un testimonio rápido, porque no conozco detalle. Entonces, ¿cómo puedo responder a alguien que me dice que contradiciendo lo que dice la palabra, obtuvo el beneficio con el esposo? Porque puede pasar cosas así, yo no voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y por eso tenemos que estar preparados, de verdad, ante cualquiera que nos demande en esas situaciones dentro de la palabra que decimos. ¿Y cuál es la respuesta? El punto aquí es que Dios puede permitir y hacer como Él quiera. Dios puede permitir como Él quiera, pero nosotros no estamos, nosotros tenemos una responsabilidad de seguir lo que dice el Espíritu. Porque no podemos llevar lo contrario. Yo no puedo asegurar de decir, entonces hágalo porque así su esposo va a aceptar al Señor. No. Es como que yo dijera, y sé de caso, eso yo soy testigo, de una pareja, que la muchacha, pues la señora ya era hija de pastor, divorciada, conoce a otro hombre, separado, y divorciado, algo así, hasta el fin que tiene divorcio. Se juntaron, no se casaron. Y después de estar dentro de la vida tienen un hijo. Cada uno tenía hijos de diferente matrimonio. Y cuando se unen, tienen un hijo. Y ya, empieza ella sabe que hizo mal. Y sabe del Señor. Y busca del Señor. Y de tanto en eso el corazón de su esposo empezó a también buscar, pero no se quería casar. Y no se quería casar. Tanto así que venía aquí a la célula. Y dentro de en este punto viene y nos decían a nosotros, miren, ¿y por qué no los llaman para ser servidores? Si están ahí en la célula. Y yo no quería. Decían, no, porque no es testimonio, no es en eso. La cosa es que nos jugaron la vuelta. No lo hicimos nosotros y lo hicieron por otro lado. Y los llamaron a ser servidores y fueron servidores. Y ya siendo servidores seguían viniendo a la célula. Nunca se cerró porque nosotros no somos quien para cerrar. Empezaron a oír más y más de la palabra, al fin se casaron, ordenaron su hogar. Y buscaron, y Dios los levantó como pareja, si lo vemos en ese punto ahí en el ministerio. Pero ¿a qué voy? Por ese ejemplo que pasó, yo puedo asegurar que estaba mal, y todo como se puede llevar, no se puede llevar, pero ok, llegaron a ese punto, hubo muchas cosas en esto. Yo puedo asegurar que a todo el mundo le va a pasar lo mismo. ¿No? Tanto que sí, que tuve un estudiante que sabía de un caso así, y eso fue lo que me dijo. Me dijo, ¿y por qué a ellos sí los aceptaron y a mí no me aceptan como servidor? Entonces le digo, sí, tienes razón, pero esos son los días y por eso tenemos que orar, porque los hombres son imperfectos y hacen las cosas a veces mal. Oramos, pero nosotros no podemos transgredir lo que dice la Biblia. No nos vamos a dar cuenta. Entonces, eso es lo que quiero que nosotros comprendamos, que a veces queremos dar una explicación, decir, bueno, y entonces, ¿qué puedo decir ahí? Yo no me puedo ir contra lo que diga la Biblia, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no estar haciendo de nuestras experiencias una doctrina. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hablar es la palabra. Nosotros se dan cuenta que cuando hablamos en el miércoles, estamos en teología,
cómo presentar el evangelio. No se trata que estemos nosotros desgastándonos con nuestro testimonio. Lo que nosotros tenemos que decir, lo que éramos antes, cómo conocimos, y ahora mi vida ha cambiado. No esos detalles que en vez de que las personas caminen en ese camino estrecho y recto, empiecen a querer hacer entonces a su manera. Entonces no conocen la palabra y empiezan, ¿y por qué ellos sí? ¿Y por qué el otro? Así va, pura naturaleza carnal. Porque no pasan así con nuestros hijos. Que si uno hace, ¿y por qué a él se lo dejas? De plano es tu consentido. Y no sé qué, porque el hombre es muy bueno para manipular y buscar lo que a él le interesa para justificar aún en su pecado. Entonces, pero por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado, tenemos una responsabilidad y alentar a los hermanos, tengan mucho cuidado, no les vayan a alentar en sus cosas que sean incorrectas. Incorrecto es incorrecto, ¿ya? Pero sí podemos alentarlos de que Dios, a un corazón contrito, un corazón humillado, Dios perdona si se apartan del pecado, porque no hace acepción de personas. Luego la pregunta 7, sigue todavía con ese versículo 14, Judy, ¿a quiénes se deben de sostener? A los débiles. Y el verbo aquí se refiere prestar ayuda espiritual o ayuda física. Vamos a ver, acá. Bueno, yo aquí lo entendí que a los débiles de espiritual. Exactamente. No se necesita nada de físico porque usted puede ser una mujer chiquita y sostener a un hombrón grande, porque no es la fuerza física, es la madurez espiritual, ¿ya? Entonces el verbo aquí se refiere a lo espiritual. Estos deben ser sostenidos y apoyados con el propósito de construir su propia fuerza en vez de perpetuar su debilidad. Pero óiganlo bien, construir su propia fuerza, es decir, que las personas no dependan de nosotros. ¿Ya? Eso es importante, porque en el caso, ¿qué no quisiera uno? Y así como pasó cuando se recuerdan que Moisés viene y le hablaron de que otros estaban ahí profetizando y hablando, y qué decía Moisés, él quisiera que los demás que hicieran también esto. No es aquel tener un celo egoísta, porque no es el celo por las cosas de Dios, sino egoísta, en donde, no, solo a mí. Aquí me tienen que preguntar. Por eso es que a veces cuando me han llegado solo se los voy a dejar puesto así. Pero cuando veces hacen de que, por ejemplo, espero que no esté sucediendo, pero por ejemplo en las células, que los líderes vengan y que digan, yo no puedo hacer nada si no le vengo a pedir. Claro que podrían ser dirección, pero como que fuera permiso a su líder espiritual, tengan cuidado. No estoy diciendo que no hay un respeto entre el líder y el líder, pues debería de ganarse ese mismo punto en esa madurez que pueda aconsejar conforme a lo que está en la Biblia. Y eso está bien poderse aconsejar. Pero no es porque el líder sea el que tiene la última palabra, sino porque el mismo líder les va a hablar con la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que ver, no lo que dice. ¿Okay? Pregunta 8. ¿Con quiénes deben ser pacientes? Rosario, todavía terminando este versículo 14. Para con los débiles. No, lo último dice, ¿con quiénes tienen que ser pacientes? Vamos a ver. Para con todos. Exactamente. Perdón, para con todos. Indica la paciencia constante en el trato con hermanos y aún con inconversos. La paciencia, Rosario, ¿es un fruto o es un don? Es un fruto. Exacto, es un fruto. El cual es consecuencia del amor genuino. Por eso, ya que ustedes se recuerdan, cuando hablamos nosotros de los dones, ustedes ya estudiaron el libro de Corintios y el libro de Romanos, 1 Corintios 12 y Romanos 12, nos habla de los dones. Y
cuando ustedes van a ver los dones, no habla el don de la paciencia, no habla el don del amor. Sí nos habla del don de la fe, pero no, y la fe también la tenemos como fruto, pero el amor y la paciencia no. Eso es algo que todos, como tal, debemos de ir creciendo, dando más fruto constantemente. Y por eso es que esa paciencia, cuando viene y se para con todos, cuando tenemos de tener paciencia para con todos, no es solo los que somos hijos de Dios, sino también con los que no son hijos de Dios, porque en esa manera nosotros evidenciamos a quién pertenecemos y de esa manera mostramos nosotros la vida del Señor en nuestra vida. Muy bien, pregunta 9, 6-9. Ingrid, leamos el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 5. Muy bien, buenas tardes. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces el cristiano debe buscar la venganza. No, ¿Debe pagar mal por mal? no. ¿Qué es lo que debe seguir? Siempre lo bueno, unos para con otros. No solo para con otros, como te dice también, y para con todos. Y para con todos. Con Con todos. otros y para con todos, sí es cierto. ¿Y esto es de vez en cuando o siempre? Siempre. Exacto. ¿Ya? A veces nosotros tenemos dentro que no, pero es que todo tiene un límite. Ese es nuestro pensamiento humano. Y claro, o sea, hasta cuando racionalizamos que entonces tengo que las personas, si quieren, oír en relación, por ejemplo, hasta con lo del perdón. O sea, la Biblia no dice que siempre tenemos de perdonar, pero si ustedes tienen una persona que siempre es perdón y perdón y perdón, pero no cambia, si ustedes en la misma sabiduría van a saber y dirán, bueno, entonces me voy a separar de esa persona. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber nosotros cómo tenemos que relacionarnos. Una persona que siempre siente lo mismo y no quiere cambiar, ¿qué quiere decir? Que no está verdaderamente arrepentida y no quieren eso. Entonces, claro, en nosotros no va a encontrar un rechazo cuando necesite, pero ¿por qué vamos a estar nosotros en constante como en arriesgándonos a estas situaciones sabiendo de lo que la persona no quiere cambiar? Es un necio, y es lo que van a ver después ustedes de lo que es una necedad. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer con los necios? Tenemos que aprender de acuerdo a la escritura. Se dan cuenta hasta el mismo consejo de Proverbios cuando les dice que el necio cuando cae es tomado como sabio. Si un necio se cae, hay sabiduría, porque en su necedad cuando habla, mete la pata. ¿Ya? Nosotros pensamos mucho en nuestros derechos. Los mundanos buscan pretextos para demandar. Quieren nivelar cuentas. Los abogados se hacen ricos defendiendo los derechos verdaderos o supuestos, pero el cristiano tiene otro objetivo, y es el de buscar el bienestar de todos. Miren que la vida del cristiano, como hemos dicho, no es fácil, no es imposible, pero el Señor dijo que hay que negarnos a nosotros y tomar la cruz. No pensemos nosotros que entre más buscamos del Señor, más privilegios en comodidad vamos a tener. Pensando que a veces dirían, no, es que las personas deberían de estar agradecidas con tenerme como amistad. Hay algunos que han llegado así, que se creen en este punto. Entonces, pregunta 10. En los versículos 16 al 18 tenemos 3 exhortaciones que tienen que ver con la piedad personal. Manu, leamos del 16 al 18. Tesalonicenses estamos, ¿no? ¿Qué Capítulo 5. Sí, Sí. ya lo 16 y 18. no. Al 18, no 16 y 18. No, sí, 16 al 18. 18. ¿No? Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, entonces, ¿cuáles son esas 3 exhortaciones? Estar siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias en todo. Exacto. ¿Se recuerdan que habíamos platicado y les dije una vez, vamos a volver a llegar a esta cita para que comprendamos
Porque parte de a veces cuando nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Okay, hay muchas cosas. Hemos hablado de la voluntad de Dios en nuestra santificación. Vemos aquí que la voluntad de Dios es, y no es solo dar gracias en todo. Esa voluntad de Dios viene del versículo 16. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando viene Pablo dice, estar siempre gozosos, hablamos que el gozo del Señor es mi fortaleza, porque el gozo que yo debo estar es en el Señor. Cuando bien nos dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es que cuando nosotros miramos que la paz que tenemos es en Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos leído, Filipenses nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese gozo que vamos a tener para poder gradarse todo es en Cristo Jesús. No es nada por nosotros mismos, porque lo que nosotros somos es gracias al Señor. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Es la gracia de Dios en nosotros lo que podemos. Como dijo Jesús en Juan 15:5, fuera de Él nada podemos hacer. Por Él, entonces, es lo que mismo repetimos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es porque Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo en que yo puedo hacer todo esto que Él me manda. Todo. Él no me está mandando algo que no pudiera hacer, pero que es lo que tengo que hacer, obedecer. Por eso, ¿qué nos dice Romanos 12:2? No os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vemos toda esta parte que cuando queremos de la voluntad de Dios, hay todo dentro de la Biblia, es apartarnos, y no solo apartarnos de pecados, sino vivir en santidad y ser luz para los demás. Pregunta 11. ¿Puede el cristiano estar siempre gozoso a pesar de las enfermedades, la pobreza y otras aflicciones? Y para contestar, lea el punto clave en Filipenses. Leamos, por favor. Miriam, ¿puedes leer? Buenas tardes, sí, doctora. Ok, vayámonos a Filipenses y me lees el 3:1 y 4:4. Ok. Filipenses. 3:1. Por lo demás, hermanos, gozosos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ok, no se dice gozosos o gozados. Gozosos. A la tuya dice gozosos. Ah, ok. Sí. 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando viene Pablo está diciendo esto. Entonces, porque aquí la pregunta es, ¿el cristiano puede estar siempre gozoso a pesar de estas situaciones que son de las más generales? Porque podríamos ir, a pesar de que, como dice, y otras aflicciones, es en otras aflicciones que podría entrar ahí. La muerte de alguien, que me quiten el trabajo, la pérdida de la casa, así como el temblor, el terremoto que puede suscitar. O sea, la pregunta al leer estas dos citas, Miriam, ¿el cristiano puede estar siempre gozoso? Sí. Ahora, ¿su gozo se basa en las circunstancias? No. Y ese es el punto que hemos hablado cuando decimos, miren, cuando Santiago le dice, Santiago 1:2, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese sumo gozo, y era lo que hablaba, no es el gozo por la prueba que tengo, porque no es esa, es la circunstancia, porque la misma circunstancia, si yo la veo, ¿qué gozo voy a tener? ¿Qué gozo voy a tener si pierdo el trabajo? Si me roban, si tengo un accidente, o sea, tantas cosas que podría, entre comillas, dentro de este no quitarme el gozo, pero si la palabra me dice que nos exhorta a que estemos siempre gozosos, no es por las circunstancias,
sino en quién está puesta mi mirada. Él es el que me da ese gozo. Pero, ¿cómo tener esa mirada puesta en Él que me da gozo? Porque es creyéndole, y por eso es por fe, creyéndole a Él. Recordemos las palabras del Señor, por favor, Ingrid, Juan 16, 21 y 22. Juan 16, 22. 21 y 22. Dice así. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me vendré. No. Es directo al versículo 21 y 22. Vale, 21, perdón. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces viene Jesús, está aquí hablándoles, ¿sí? Les está hablando a los apóstoles. ¿Y de qué es lo que les está hablando? Les está hablando de su muerte. Les está hablando, entonces viene, hace la analogía. Que, por ejemplo, una mujer cuando está, miren, son los casos excepcionales. Yo sé de mujeres que, por ejemplo, que después de que dieron a luz un hijo y el tormento que tuvieron y las complicaciones que tuvieron, ni gana les dan de tener otro hijo. ¿Ya? Si alguien me va a dar ese ejemplo, no, pero eso no es en todo. O sea, lo que estamos viendo es lo que es en relación, la mayoría dentro de lo normal, si lo quieren ver así. ¿Okay? Porque esa es la verdad. Si no, porque una mujer, o sea, tener a luz un niño trae dolores. O sea, claro, hay algunas que tenemos testimonio de que el umbral del dolor es más fuerte y no tanto. Dejemos todas esas obsesiones. La naturaleza propia, el mismo Dios se lo dijo a Eva. ¿Qué le dijo a Eva en relación después de que pecó? Con dolor iba a concebir. Eso es parte. Y miren cómo ha sido el mismo el hombre, que el hombre no quiere tener dolor. Hemos llegado dentro de la ciencia que ha buscado la manera de que los mismos partos puedan ser, como les dicen, partos sin dolor. A través de la anestesia, buscar. Pero aún así, siempre durante el transcurso del embarazo ha habido dolores. Ha habido consecuencias, esa pesadez, las molestias que se tienen. Ahí se deben encerrar todo eso. Y es lo que dice, pero cuando ha llegado la hora, tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, por el gozo de donde se refleja al ver esa maravilla de un nacimiento, esa ternura de ver esas manitas, de tener ese asombro, ese privilegio de ser madre. Pero entonces viene, y cuando el Señor les dice, así también vosotros ahora tenéis tristeza. Van a tener esa tristeza, porque después nosotros más adelante, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando se llevaron a Jesús, cuando lo crucificaron y pasaron esos 3 días, había tristeza. Los que estaban camino de Emaús estaban tristes y no se dieron cuenta que Jesús era el que estaba con ellos. Y le narra, dice, solo tú eres el único que no sabe lo que ha ocurrido aquí. Y ellos le piensan contar, era Jesús. Pero Jesús les dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué gozo tuvieron ellos cuando vieron esa resurrección? Tan así que fueron a aquel punto en que dieron sus vidas por el Evangelio. Aún, entonces vemos nosotros aquí, en Hechos 5, leámoslo por favor, Yuri 5, 40, 41. Muy bien, Hechos 5, 40 y 41. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Entonces, ¿cómo salieron los apóstoles del concilio después de haber sido azotados? Gozosos. Y no estamos hablando en algo liviano. Por eso si uno da la historia, ¿en qué consistía dentro de los azotes? ¿Ya? No es pegarle con paja. Entonces viene, y si ustedes se dan cuenta, cuando uno va aprendiendo en eso, y por eso son de las cosas como viene de los ánimos, porque se dan cuenta que en el versículo anterior dice, sí, ellos convinieron, o sea, a ellos los llaman, ¿y qué les dicen? Después de azotarlos, les intimidaron, o sea, amenazando. Eso pudiera haberlos desalentados. Algunos vienen, tenemos de las personas que dicen, si esto es caminar en el evangelio, entonces mejor me retiro. Esos son aquellos que era lo que hemos dicho, los que cae la semilla entre pedregales y espinos. Pero ese es el punto, nosotros no estamos llevando un mensaje de miedo, de temor, de condenación, porque ya todos estábamos condenados, sino cuál es la esperanza que tenemos, pero sabiendo que así como Cristo sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? Entonces, ¿por qué salieron ellos gozosos? De haber sido, salieron allí gozosos porque padecieron afrenta por causa del nombre de Jesús. Ajá. Ellos, si miran, ahí dice, se sintieron dignos. Ellos, para ellos, haber sido tenidos por dignos. Y alguien decía, ¿qué dignidad hay en que te somaten? Pero ellos, esa dignidad que sintieron en Cristo, era porque no les estaban azotando por ellos mismos, por algo en ellos mismos, sino por la causa del Señor. Porque lo que los estaban intimidando era que no siguieran hablando de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros nos vamos, por eso tenemos nosotros que saber en esto, como lo que nos dice, vamos Irma nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Muy bien. Versículo 2, 20 y 21. Dice, el pueblo de Dios, 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es el pecando? Sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces se dan cuenta, es lo que estamos viendo nosotros. Ese gozo que debemos de tener es por haber sufrido afrenta por causa del Señor, porque lo dice ahí claro. Si ustedes sufren afrenta por su propia causa, porque desobedecieron, porque murieron, y lo soportan porque ustedes mismos dicen, sí, lo merezco. ¿Ok? ¿Qué beneficio es? Eso no es, pero si pasen injustamente, eso es aprobado. Y para eso fuimos puestos, dice ahí el versículo 21. Sí, miren. Doctora, perdone, yo tengo una duda en cuanto a cuando se sufre por la causa de Cristo. Si una persona, por ejemplo, el cónyuge sufre de maltrato emocional, físico, verbal, ¿eso entra también en sufrir por causa de Cristo? Sí, pero hay que saber el tipo, ¿verdad? Ya sé porque es lo que tenemos que ver. Y yo sé que en ti, mucho de lo que es de David Obachea, ¿sí? Y no es que David Obachea esté mal en lo que dice. Lo que sí tenemos que saber nosotros, ¿sí?, es cuál es el punto. Porque viene y uno dice, bueno, yo, mi dignidad, yo no voy a servir que me maltraten. ¿Hasta qué punto? Cristo fue maltratado. Entonces viene, por causa del Señor, es el punto de donde tenemos nosotros la preeminencia del amor. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces es lo mismo conjugado con Primera de Pedro 3:1 y 2 de la mujer. Pero si ya llega, por eso digo, una situación atemorizante que viene y esa profundidad que tú temes por tu vida, qué sé yo, entonces ahí es ese punto que viene en la misma dignidad, podemos ver
que nos podemos separar. Es porque a veces hemos oído también, y eso sí es un mal consejo, decir, como hay que soportarlo, una mujer que es golpeada, que siga hasta, más bien con el riesgo de que te maten. Eso no es lo que el Señor enseña. Has sufrido, te separas de Él, pero el punto, en el mismo amor, el Señor que te hace seguir orando por tu cónyuge. Si tienes verdadero amor, es que a veces eso es lo que digo, por más que yo, no es que yo no entienda lo que les he dicho, nosotros podemos entender la naturaleza humana, pero no justificar su pecado. Por eso las personas cuando ves en su separación y vienen dicen no, y uno dice, para Dios no hay nada imposible y un hogar se puede restaurar. Ahora bien, si la otra parte no quiere, nosotros no podemos olvidar eso definitivamente. Pero ves en muchas mujeres vienen y dicen, no, es que a mí ya se me acabó el amor. ¿Dónde dice que el verdadero amor acaba? O sea, si me lo encuentran, así pensando, ¿dónde? O sea, pero el punto es, entonces, no ha sido amor. Cuando viene y dice, es que no debe ser uno como aquellos, ¿cómo le llaman a veces ese amor cuando es a base de golpes? ¿Cómo han oído ustedes? Ay, sé que tienen un nombre mundo. Masoquista. Bueno, no, esa es la situación del sufrimiento, pero es que hay un título que he oído. Alguien me dijo algo. Bueno, el punto es lo que por eso te digo, es una cosa de que cuando nosotros estamos con las escrituras en su contexto completo, podemos ver, o sea, porque digamos alguien viene y claro, hay esposos que pueden decir, como decía ayer Lucky, hablando un poco cuando ella hablaba de las personas que se puedan burlar de uno, y que antes el aleluya, lo que te aplauden y te hacen sentir mal y te están humillando, y por ejemplo, si te tratan de, hasta puede pasar con el esposo, depende de dónde tú vienes, de la cuna que veniste. Yo sé que a veces hasta los esposos se maltratan hasta en eso, de que cuando el hombre cuando busca cómo puede ir, es muy bueno buscar esa otra forma, de decir de dónde te saqué, en dónde te encontré y cosas así. Yo estaba leyendo una pregunta que decía, una mujer, algo así, que ya perdió la virginidad, ¿se puede casar con vestido blanco? Se las voy a dejar para Dios en la respuesta. Porque ¿qué contestarían ustedes en base a la Biblia? En base a la Biblia. No a qué opiniones, bueno, yo me imagino que sí, yo me imagino que no, yo sé que por opiniones podrían estar en su corazón. ¿Qué nos diría la Biblia? Y alguien diría, pues la Biblia habla de vestido blanco. ¿Cómo ustedes le contestarían con la misma palabra ante lo que están preguntando? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tratar de contestar todo con la Biblia? Por eso nunca he dicho, miren, eso es fácil. Y por eso perseveramos en conocer. Aún por eso ahorita como lo que tú estás comentando. Ahí llega el punto en donde viene y tenemos que saber. Por amor podemos ir por causa del Señor. ¿Hasta qué punto llegó el Señor si a veces te podrían decir eso? Él fue desfigurado. Ahora, quiere decir, a mí me tienen que desfigurar. Es que si ahorita lo que leímos en la carta de Pedro, ¿qué dice el 21? Para eso Jesús nos dejó sus pisadas, para que las sigamos. Si yo venga y me diga, sí, pero es que él era el Hijo de Dios, sí, pero él se despojó y él padeció como hombre, en su naturaleza humana, y como naturaleza humana sufrió, y no solo dentro de los embates, en su mismo cuerpo, que definitivamente cuando nosotros vemos la transcripción y vemos la historia, cómo era, por eso yo les decía, cómo eran los azotes y qué significaba, a cómo lo llegaron, que no había hermosura en él, eso lo dice Isaías. Pero más allá de eso, el dolor que el Señor sentía
era cargar el pecado del mundo a alguien tan santo. Que eso, de llevar él en eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Esa separación momentánea del Padre. Porque por eso dijo él, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es esa santidad. Ahí sí que en nuestra mente tan limitada, decir, ¿cómo sería decir la cantidad de pecado de todo el mundo? Todo el mundo. En un momento que con Dios en esa santidad, ¿cómo podía ver a su hijo si estaba llevando toda esa pecaminosidad? Es que a veces no, y nos quedamos tan cortos, porque ¿cómo podemos haber en ese punto? Pero ese sacrificio lo hace por su Padre que lo resucitó. Entonces yo no estoy diciendo, mira, entonces ¿qué? Tenemos nosotros hasta que mi esposo me mate. Yo no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo ese amor, a dónde nos puede dar esa sabiduría, cómo comportarnos. Pero también eso es cierto. La otra parte nosotros no podemos olvidarlo, y esa es la diferencia. Entonces nosotros tenemos que saber hasta qué punto cuidando también nuestro cuerpo. Porque ¿qué hizo Pablo? Por ejemplo, por llevar por causa el Evangelio. También tuvo los momentos que tuvo que apartarse, que huir, pero no cayó, sino siguió con el Evangelio. Nosotros en eso también. Si hay un esposo que es íntegro, tiene ahí el riesgo y ese golpe y todo, ok, se separa. Pero ¿cuál sería la actitud de una esposa piadosa creyente? Ahora me voy a vengar. Ahora lo voy a demandar y le voy a... Porque para conseguir consejos de mujeres así, eso está a la puerta. Lo voy a demandar, le voy a quitar todo y vas a ver, porque a veces sería correcto eso. Miren esto, hasta cierto punto les dice, existen las leyes humanas, en eso nosotros podemos, pero usar las leyes humanas para vengarnos es muy diferente a usar las leyes humanas para una justicia. Hasta en eso tenemos que aprender. Porque ¿qué pasa con aquellas mujeres que no trabajan? Y por eso es que a veces están ahí sometidas al esposo, a esos maltratos, aguantando por los hijos, porque no tienen, pero vienen cuando son informadas y ahora alguien, no sé de quién, pero sé que alguien, las mujeres muy listas ahora también en eso vienen y saben que pueden demandar al esposo y son los que más pierden, que viene conocida de un esposo de que no tocaba por eso a la esposa, porque por ese temor a las leyes, pero tenía una esposa que lo sacaba de sus casillas. Tampoco era muy noble que digamos. Le sacaba de sus casillas, que él hubiera querido golpearme, pero no la golpeaba porque sabía, no le quería poner la mano, como aquello de los hijos, y las leyes vienen y te dicen, no puede castigar a sus hijos. Yo me recuerdo de alguien también que así me dijo, cuando un niño así dijo, si me tocas, llamo a la policía. Algo así. O sea, pero ahí es lo que vemos nosotros. En las cosas del Señor, como diríamos, y eso era, bendito sea Dios, nosotros no, se recuerdan que hubo un tiempo que en eso querían ver dentro con los hijos y se levantaron solo firmas para eso, solo de vaya, decirlo, no es una buena ley, nada más en eso, y bendito sea Dios, en oración y todo nos siguió. Pero ¿qué hubiera pasado si viene y nos permiten una ley así? Los padres no pueden tocar a sus hijos, castigarlos. ¿Ok? ¿Qué tendríamos? ¿Qué nos dice la Biblia? Con vara hay que disciplinarlos. Y si eso te va a llevar a la cárcel, pues hay que obedecer a Dios. Por eso es que tenemos que leer todo y ver dentro de las situaciones y no solo para el favor, entonces sino que no dice. Aun cuando diga uno, pero eso es difícil. Sí, pero nosotros hacemos las cosas en obediencia a Dios y ese es el amor que evidenciamos con Dios. Obedientes a Él, porque ya no se trata de nosotros, sino de nosotros. Por eso con aquellas ideas no es fácil. Yo a veces lucho y yo sé que a veces espero que de tanto oír y ya los pensamientos caen en el punto cuando viene la gente habla, es que Dios quiere que yo sea feliz. ¿En qué consiste su felicidad? Máximo, muchachas, si por ejemplo viene y se quedan jóvenes, esas separaciones, y vienen y dicen, no, es que Dios quiere que yo sea feliz, me merezco
tener otras nupcias, pero hasta en eso tenemos que saber aprender en eso. Yo no estoy diciendo, miren, relativamente que no. Pero el punto es cuando uno, en su mismo egoísmo, porque cada vez que nosotros pensamos en nosotros mismos de lo que yo merezco, recuérdense, al pensar yo me merezco, entonces ¿cómo colocamos a Dios? Solo así, háganse la pregunta. Si yo pienso yo me merezco, entonces ¿cómo colocamos a Dios? Analicen bien eso. Cada vez que deseen algo y que tengan ustedes en eso, me merezco. Porque nosotros no nos merecemos nada. ¿Ya? Aún aunque se estén quemando las pestañas ahí leyendo y estudiando y lo que ustedes quieran, trabajando y haciendo nada. ¿Por qué lo hacemos? Tiene que ser por amor al Señor. Entonces ese amor no está esperando nada de Dios porque ya lo tenemos todo, ya sabemos lo que Dios nos ha ofrecido, que nos ha dicho, qué herencia tenemos y dónde está guardada, reservada en el cielo. Entonces, no sé si te pude contestar. Sí, doctora, gracias. Ok, allí. Entonces, debemos estar siempre gozosos. Y todo eso ya lo contestamos. No. La pregunta 12 ya la contestamos. ¿No, verdad? No, Entonces, mami, debemos estar siempre gozosos. Ok, sí, es lo que dice el versículo 6. Pero no olvidemos que este es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Es decir, una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿podemos decirle nosotros que esté siempre gozoso? La respuesta es no. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura permanente. Por eso oigan bien, porque bien hay momentos que pueden sentirse amargura, pero esa amargura tiene que ser momentánea y a veces se sienten así, que se amargan, momentánea. Pero el problema es esa permanencia que se vuelve hasta un estilo de vida. Entonces, vivir en amargura permanente o en tristeza inconsolable. Como yo les conté de esa paciente que me llega la hija con la mamá de la muerte del nieto. Y así, sí, la señora en eso, ahí estaba la hija cuando me lo declaró y dijo, es que mi mamá no quiere ayuda porque ella no quiere dejar de sentir el dolor porque ella no quiere olvidar a su hijo. Eso es una de las partes en donde nos puede pasar en esas tristezas inconsolables. Alguien de que hay personas que no quieren recibir consuelo. Pero entonces, ¿cómo están viviendo para el Señor? Mami, ¿qué dice el salmista en el Salmo 16:11? Dice Alonso, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿qué encontraba en la presencia de Dios? Hay plenitud de gozo, o sea, la plenitud de gozo, ¿no? Plenitud de gozo, ¿y qué más? Yo solo puse de gozo. Yo solo puse así, delicias. ¿Qué más dice ahí? Es que después dice delicias a tu diestra para siempre. Vaya, eso es parte, o sea, cuando dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Entonces, hay gozo y delicias de tu diestra para siempre. Exacto. Y delicias a su diestra para siempre. Para siempre. ¿Pero dónde? En la presencia de Dios. ¿Y cómo es eso de la presencia de Dios? Es vivir, era lo que hemos hablado y miren, la presencia de Dios está siempre. Él no se va de nosotros. Él está, es lo mismo que decíamos, el Espíritu Santo no se va de nosotros. Si tenemos al Espíritu Santo, no se va. Lo que pasa es que nosotros lo contristamos. Eso es otra cosa. Entonces, al contristarlo, nosotros perdemos ese gozo. Pero ahí está. Y todo porque no le creemos. Porque vivimos por lo que estamos viendo. Y esa es la lucha con la carne. ¿Ok? Entonces,
El corazón que no está satisfecho en Dios buscará esa satisfacción en el pecado. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es de que a veces si nosotros no tengo el contentamiento con lo que tengo, con lo que soy, en donde estoy, claro, a veces puede pasar, estoy donde estoy porque he sido negligente. ¿Qué? Bueno, no estoy diciendo que en todas, pero aún a veces estando en buena disposición, perseverante, porque a veces entra en eso, han pasado en los trabajos, que a veces uno dice, yo me he esforzado, hago esto, y a veces es recompensado otro, y a veces recompensado por las amistades, pero así es a veces, en la naturaleza del hombre es así, pero nosotros tenemos que ponernos delante de Dios, a Él, es lo que nos enseña la Biblia. Por eso si siguen ustedes en el versículo 22 de 1 de Pedro 2, es lo que dice, ¿cuál fue la actitud de Cristo? Y cuando a Él lo amenazaba, cuando a Él le ignoraba, Él no amenazaba, sino que llevaba toda la causa aquí delante del Padre, y es lo que nosotros tenemos que ver. Si vemos en nosotros que hay injusticias, hay que llevarla delante del Padre, pero no nos funciona a nosotros vengarnos. Podemos buscar dentro de la justicia, dentro de lo que Dios le permite. Estaba estudiando y en este punto llegaron a entender, ustedes se recuerdan con la historia de Pablo, en el libro de los Hechos, en donde viene Pablo, cuando ya está dentro de los finales, cuando él es tomado preso en en Jerusalén, lo llevan a Cesarea porque el sobrino de Pablo viene y oye que los judíos querían matarlo. Y entonces lo llevan a Cesarea y pasa encarcelado 2 años. Quien está de gobernante es Félix. Y Félix había oído de Pablo, su defensa, y la asociación era cosa de religiosa. Y entonces el mismo Félix sabía que no había causa, pero no lo soltaba. Lo tuvo 2 años y lo trasladó con Festo, que lo trasladó en el sentido de que quitó el cargo. Hay historia ahí donde quien estaba gobernando, el César era Nerón, fue depuesto de su gobernatura Félix y fue puesto Festo. Y Festo también oyó a Pablo y también vio que era inocente. Pero también ahí estaban los judíos. Fíjense cómo sería el rencor de los judíos que ya habían pasado 2 años e insistían. No se los olvidaba. Entonces cuando Festo llegó al cargo, también le pidieron a Festo. Y le dicen a Festo que traiga a Pablo a Jerusalén. Pero ¿qué era lo que quería? Y la Biblia lo dice. Lo que ellos querían es que en el camino de Cesarea a Jerusalén matara a Pablo. Entonces viene, pero como Dios ya había determinado, porque le había dicho a Pablo cuando estuvo preso en esos 2 años, le dice que él tenía que compadecer, llevar el evangelio a Roma, pero no le dice cómo. Entonces viene y Festo dice que ellos lleguen allá a Cesarea, llegan a Cesarea. Pero ¿qué hace Pablo cuando pide dentro de su defensa? Viene y Pablo apela a César. Porque viene Festo y dice, ¿quieres ir, que vayamos a Jerusalén y allá hacer tu defensa? Y le dice, en tribunal romano estoy, aquí debo. No he hecho nada, y en eso pone él, no he hecho nada ni en el templo, ni a los sacerdotes, ni dentro de las costumbres, ni al César. Cuando ya dice el César, ahí ya se metió en la política, porque ya no era solo religioso, ni al César. Porque habían llegado ya con otras propuestas. En el momento de decir al César, si a él estaban acusando por algo político, porque ya no era solo religioso, entonces fue cuando Pablo viene y dijo, apelo a César. Porque él era ciudadano romano y podía apelar. Entonces, quiero que miren en eso. Él apeló a la justicia humana, pero fue una manera que él llegó a Roma y se cumple lo que Dios le había dicho. A él presentarse delante de gobernante, iría a Roma y llevaría el evangelio. Lo llevó en calidad de preso, pero lo llevó porque cuando él llega a Roma, tiene arresto domiciliario. Primero, Nerón. Los primeros 5 años de Nerón fueron 5 años buenos. Eso es lo que a veces las personas no saben. Nerón al principio había sido un buen César. Se había rodeado de personas que lo habían dado consejo, pero luego se rodeó de malas y empezó a loquearse y ya sabemos cómo terminó.
Pero aquí quiero que lleguen en eso, se dan cuenta, porque a veces también tenemos aquí hacia, lo vimos nosotros en Corintios, pero la forma como vimos en Corintios fue cuando Pablo viene y les llama la atención. Están con problemas entre creyentes y necesitan de tribunales humanos cuando deberían de solucionarlo a ellos, y aún más, no deberían de llegar con problemas. Entre creyentes, si viviéramos con los parámetros que Dios nos da, ¿por qué no metemos en problemas? ¿Por qué no metemos en deudas unos con otros y el otro también que no pague? Y el otro también da, todas esas cosas. No nos vamos a ver en este tema. Entonces, por eso les digo, a tener todo el contexto, porque una cosa era lo que Pablo cuando les dice, ustedes entre creyentes, y otra cosa, Pablo estaba ante los gentiles, y también, sí, dentro de los sacerdotes, pero también de lo que le estaban acusando, ¿ya? Entonces, tener nosotros este punto, saber nosotros cómo debemos comportarnos, ¿ya? Aún, por eso les digo, si en la política, dentro del gobierno, viene y os estipula cosas que van en contra de la Biblia, y esto, si no obedecemos, viene y hay causa de prisión, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, yo no les estoy diciendo que sea fácil, aunque me es fácil hablarlo, pero lo que yo quiero que comprendamos es que no podemos contradecir dentro de lo que dice la Biblia. No es fácil, pero la respuesta es hacer lo que Dios dice, aún que nos lleven a la cárcel, aún a costa de la vida. Y es lo que están entendiendo ustedes, lo que pasó en Hechos. Ellos se sintieron gozosos de ser tomados por dignos de la afrenta que recibieron, no por ellos mismos, porque ellos lo que estaban hablando de la causa de Cristo. Eso es. Pero saber nosotros discernir con la misma palabra, ¿ok? Entonces, y por eso es lo que dice, podemos encontrar esa plenitud en Él, no en lo que vemos, no en las cosas, sino en Él, porque vive en nosotros. Pregunta 13. Miren que dice el versículo 17. Vaya que me dio a leer el 17, doctora, porque yo tenía dudas en el 17, pero para que no se me olvide, cuando dice no apaguéis al espíritu, ahorita voy a leer 17, dice orar sin cesar. Ok. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar siempre. Ok. Orar siempre, hacerlo constantemente, ¿verdad? Siempre, constantemente. Ok. El apóstol no quiere decir que debemos estar noche y día diciendo oraciones, sino que debemos estar siempre en una actitud orante, depender en todo y para todo del Señor. ¿Qué era lo que estábamos platicando? Creo que también ayer un poquito dentro de eso hablábamos de que hablar nosotros, la presencia de Dios es lo que estamos diciendo, siempre está aquí. Entonces viene y miren, hasta cosas así, empieza uno a analizar, va de compras y algo, y empiezan ustedes, tal vez tienen deseos, y pueden estar dentro del supermercado aquí, y hablando con el Señor, Señor, ¿será que compro esto? Y empiezan ustedes a analizar, ¿qué es tu palabra? O sea, ¿lo necesito o no? Me voy a endeudar, pero eso no me va a quitar, y empieza uno así a hablar con el Señor. Hoy en día no hay problema que hablemos así, porque era lo que yo les decía. Eso lo hubiéramos hecho hace unos 40 años y nos dicen locos. Hoy, como están con la tecnología, uno ya no sabe si están ahí con los audífonos y saben ni con quién están hablando. Entonces eso no, podríamos decir. Pero el punto es en eso, que estamos. Yo les decía, uno va en el carro, solo manejando, no va solo. El Señor está con nosotros. Y está uno en esa plática, reflexionando, meditando en la palabra, están oyendo en esto, ¿ok? Lo mismo que vimos en el ejemplo con Nehemías. En el momento que Artajerjes dice, ¿qué quieres? ¿Qué hace Nehemías? Dice, oró. ¿Qué tanto oró Nehemías que le dio rapidito la respuesta a Artajerjes? Porque no leemos que Nehemías haya dicho, permíteme Artajerjes, voy a salir, voy a orar, le voy a pedir al Señor y regreso a responderte. Claro, ni que fuera Artajerjes viendo el rey, ¿va? Era en ese momento. Eso es estar nosotros en constante oración. Pues vienen y ustedes algo se les atraviesa y se asustan y pudieron estrellarse. ¿Y qué es lo que dicen?
líbrame, Señor, o qué sé yo, si están en constante presencia con el Señor, porque si no, se les puede salir la tapada, en donde no guardan su boca, y ese es el punto. Cuando vemos dentro de los cristianos y se les sale la tapada, ay, es que, o sea, ese es el punto que tenemos que hablar nosotros, que por eso es que tenemos nosotros que estar cuidando nuestra manera de pensar y nuestro corazón, para que nuestra boca hable lo que es la edificación. Aun cuando diga, ay, es que máximo cuando a veces dicen es que soy de cierta región y están acostumbrados, eso no importa, porque ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Y si salió, pedir perdón y cambiar. Por eso les digo, porque estamos en constante presencia del Señor. Bueno, dice, pregunta 14. Vamos a ver. Irma, versículo 18. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok. Entonces, ¿damos gracias en todo o por todo? Por todo. Vuelva a ver el versículo, por favor. En todo, perdón. Y pareciera uno diría, pero no hay que dar en todo Dad y por gracias todo. en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ok. Para Y le digo, pues en Cristo Jesús. ok, la pregunta es, ¿hay que dar gracias en todo o por todo? Porque ustedes podrían ir, pregúntenle a alguien así y van a ver que les van a decir, en todo y por todo. Pero no se da gracias por todo. Y ahora, al comprender por qué no. Esto significa, en toda circunstancia, en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que dar gracias en todo? Porque es la voluntad de Dios. Para con nosotros en... La voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Exacto. Miren eso, por eso no tenemos nosotros que sacar, ahí sí como dirían, de la ecuación a Cristo Jesús, porque es en todo. Cuando nosotros, por eso les digo, y es lo que, ¿por qué no por todo? Porque ustedes no van a agradecer si perdieron el trabajo, por decirles algo. Van a decir, ¿por qué no? No hay que darle gracias. No. Es diferente por todo y es diferente en todo. ¿Por qué? Porque el en todo es las circunstancias. Por eso era lo que les comentaba cuando a veces si a alguien les dan un diagnóstico de cáncer, ustedes no le van a decir al Señor, gracias Señor por este cáncer. Eso sería por todo, porque si uno dice, hay que darle por todo, gracias por el cáncer, gracias por estas enfermedades, gracias porque estos mis hijos me maltrataron, gracias por, y ahí está el por. O sea, me están comprendiendo. Porque es que no decimos por todo, porque no es el por, sino es en todo. Ese él es la circunstancia. Por ejemplo, te doy gracias, Señor. Por ejemplo, un hijo me maltrató, yo no le voy a dar gracias porque me maltrató. Si yo sé dentro de la misma palabra, le voy a dar gracias. Porque yo, en el amor del Señor, tengo que saber cómo responder ante esa situación conmigo. Entonces yo le doy gracias a Él en esa circunstancia, porque sé la respuesta cómo debo de actuar. Por eso es la palabra en todo. Porque es las circunstancias que conociendo al Señor, tengo la respuesta cómo debo de actuar. Pierdo el trabajo, ¿cómo tengo que actuar en esa circunstancia? Me dicen el diagnóstico, ¿cómo debo de reaccionar en esa circunstancia? Tengo un accidente, ¿cómo debo reaccionar en esa circunstancia? O sea, ¿sí me explico? Porque entonces es la diferencia en todo y por todo. ¿Ok? Lo de porque esta es la voluntad de Dios se refiere con la mayor probabilidad a las tres exhortaciones de los versículos 16, 17 y 18, lo que yo les decía. No se trata solo de decir, dar gracias en todo, sino que por eso viene del 16, que es lo que dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La gratitud
debería caracterizar la vida del cristiano en cualquier circunstancia. No agradecer por todo, sino en todo. Spurgeon dijo, cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. La oración y el gozo, porque estamos en constante comunión con el Señor. Pregunta 15. Pablo exhorta a los tesalonicenses sobre su adoración pública de los versículos 19 al 22 con 4 exhortaciones. ¿Okay? Edgar, ¿puedes leer? Hola, buenas tardes. Sí, claro, con mucho gusto. Vamos entonces con los versículos 19 al 22. Dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Por lo tanto, las 4 exhortaciones son, en primer lugar, no apagar el espíritu. Segundo, no menospreciar las profecías. Tercero, examinar todo y retener lo bueno. Y la 4ª exhortación, abstenerse de toda especie de mal. Abstener de toda especie de mal. Ok. Y se nos fue Miriam, ¿verdad? Creo que esa era la parte cuando viene ella quería ver lo de no apagar el espíritu. Okay. La pregunta 16 dice, ¿podemos apagar el espíritu, Edgar? Sí, podemos apagarlo. Okay. O sea, lo que acaban de leer lo dice sí, no apaguéis el espíritu. Por ejemplo, hasta a veces si a uno le preguntaran directamente, uno tiene, la Biblia dice que sí, por eso dice, no lo apaguen. Ahora, llegar a esa comprensión. ¿Cuál es la exhortación que nos dice Efesios 4:30? ¿Edgar? Bien, ahora voy por Efesios 4:30. La exhortación es, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, pues básicamente la exhortación es no contristar el Espíritu Santo de Dios. Eso tiene que ver primordialmente con la obra de gracia. Mientras que en 1 Tesalonicenses 5:19 se refiere ante todo al poder. O sea, cuando viene y dice no contristen al Espíritu Santo, y lo que estamos hablando primordialmente a la obra de la gracia, que es lo que hace en nosotros, lo que está diciendo aquí en Tesalonicenses es al poder que aquí, como en Hechos 2:3, se simboliza bajo la imagen del fuego, que dice 2 Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo, perdón, bendita. 1:6. 1:6. Dice, el título testificando de Cristo. Por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ok. Aquí dice, viene Pablo, le está hablando a Timoteo, le dice que avive el fuego. ¿Sí? ¿Cómo? Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El verbo apagar se encuentra en presente imperativo, o sea, en un mandato, lo cual indica una acción constante del espíritu que en ninguno debe ser estorbado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Entonces, el hecho de apagar el espíritu es resistirse. Se apaga, aparte, o sea, si se arrastra, no obedecemos, lo conquistamos, pero es resistirse a el gobierno de él. ¿Sí? Porque ¿quién debe de gobernar nuestra vida? El espíritu. Exactamente. ¿Ya?
Y viene en este punto, por eso viene nosotros, por eso dice, el apagar se encuentra el presente imperativo, lo cual indica una acción constante del espíritu que en ninguno debe ser estorbado. La construcción, el griego, da a entender que había en la iglesia de Tesalónica quienes se mostraban reacios al libre ejercicio de los dones espirituales. O sea, ¿qué significa se encontraban reacios? Que reacios es algo como que no lo aceptaban. Exactamente, no aceptar, ¿ya? Entonces viene, y estas situaciones vienen, hace que se apaguen, porque contristar, entristecer, es en relación a una desobediencia en eso, pero resistirse a la obra del Espíritu de lo que hace es apagarlo. ¿Y cómo sería un ejemplo ahí, Brendita? Ya lo por eso, en este caso, por ejemplo, aquí como te pusieron dentro de los dones es un poquito más fácil por dentro del mismo movimiento, pero bueno, por ejemplo, igual los dones todavía estaríamos nosotros hablando en el punto de alguien que tenga, por ejemplo, el don de, no me voy a meter con lenguas porque eso es otro tema y esto no quiero, pero sí, por ejemplo, el don de discernimiento, creo que está dentro de eso, ¿sí? Y que viene, y la persona lo tiene, en este punto, para el ejemplo, viene y no lo cree. No lo cree la persona. Bueno, tal vez más fácil. Un milagro. Un milagro. ¿Ya? Que viene y entonces sí eres un creyente, pero porque pasa dentro de eso de lo que ahora, que a veces se quiere razonar, viene y dice, no, pero eso es mentira. ¿Cómo vas a hacer? Sí. Entonces viene, ¿qué estás haciendo? Apagando al espíritu. Porque estás tú resistiendo a no creer en el milagro. En el milagro que sabemos nosotros que será. ¿Ya? Entonces por eso no lo apaguen, pero con conocimiento de la palabra. ¿Ya? Sabiendo nosotros que aún hay cosas que, si saben que dentro de la palabra se da, aún cuando no las entendamos, porque ese es el punto, que a veces nosotros hay cosas que hablando, por eso aquí nos colocaron encontrar dentro de los dones, porque hay muchas cosas a veces dentro de los dones que son a veces más sobrenaturales que se dieron en ese momento. Porque si nosotros nos acordamos dentro de la historia, los apóstoles, tengan ustedes lo que pasó con Pedro y Pablo, que fue para evidenciar, ellos hicieron señales de apóstoles, esas señales que también el mismo Cristo hizo, que el mismo Cristo hizo para evidenciar que él había venido del Padre, y que viene, y los apóstoles también lo hicieron. Por eso se recuerdan ustedes, ¿cómo acabo de decir? Y la sombra de Pedro pasaba y eran sanos. Y que vengan y digan, no hombre, o así creyendo, pero vienen esas partes de la Biblia y que me digan, no, pero no es que en ese tiempo saben qué habrá pasado y ellos así lo entendieron, no. Y te vuelves entonces tú a decir, no, esa parte no es así, pero eran otros tiempos. Eso lo que estás haciendo es apagar al espíritu, porque no estás creyendo. Aún siendo creyente, Bendita, pero aquí cabal cuando dice textual, ¿verdad? Porque dice, por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego, dice, del don de Dios que está en ti. Por eso, porque apagarlo, ¿qué pasa? ¿Perdón? O sea, el apagarlo, o sea, por eso está ahí la connotación. Empiezas con un fuego creyendo y viene ese fuego que hay que hacerlo, hay que avivarlo. Hay que avivarlo, o sea, ¿y cómo lo avivas? Lo avivas con el conocimiento de la palabra. Es que sea la verdad, no hay otra forma, ¿sí? Que venga y dice, miren, es que las situaciones y que los eventos, no. Cualquiera de estos, si no tenemos el conocimiento de la palabra, lo hacemos por puro conocimiento propio o imaginación. A veces. ¿Ya? Entonces, ese fuego que nosotros tuvimos y tenemos del Espíritu Santo, tenemos nosotros que avivarlo constantemente, no apagarlo. Lo apagamos nosotros por eso, lo que hablamos con la misma Escritura. Al no conocer, ¿qué no estamos alimentando?
nuestro espíritu, no al Espíritu Santo, o sea, por eso no equivoquemos. Nosotros no alimentamos al Espíritu Santo, nosotros alimentamos a nuestro espíritu por medio de la palabra y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Por eso es que cuando vienen dicen, no se preocupen, que van a hablar, porque ya sabían dentro de la palabra y el Espíritu Santo ayuda. Y ustedes lo han experimentado. Tal vez no saben puntualizar todavía, pero es con ese constante decir, miren qué libro, qué versículo, qué capítulo. Pero su contestación es en base en la Biblia. Pero si dejan de seguir creciendo en el conocimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Sinceramente, ¿qué va a pasar? Se va a pagar, se va a pagar. Se va a pagar. ¿Se va a ir el Espíritu Santo? No. Lo van a pagar y ¿qué va a pasar también? Lo van a contristar. Porque al no crecer van a hacer cosas que ustedes hasta podrán, si no, creerán que no están mal, pero están mal según dentro de la Escritura y lo contristan. Ahora sí, lástima que Miriam se nos fue, pero va a venir aquí a la célula a ver si ahí le voy a hablar. Perfecto. Pregunta 17. En el versículo 20. Rosario, ¿qué dice el 20? El 20 dice, uy, me salí de, dice el 20, no menospreciéis las profecías. Ok, entonces, nuevamente, ¿qué le indica el apóstol Pablo que no deben de menospreciar? Las profecías. Muy bien, y aquí se refiere al don de profetizar, como se daba frecuentemente en la iglesia primitiva, pero menospreciar las profecías equivalía entonces a apagar El Espíritu Santo. Ahí está. Ahí tienen otro de otros ejemplos. ¿Cómo lo apagamos? O sea, cuando vemos nosotros, por eso menospreciamos. Acuérdense que no solo dentro del don de profecía, por eso bien, y nos habla de examinarlo conforme a la palabra, pero cuando nosotros empezamos a querer razonar y buscar la lógica, podemos empezar a apagar al espíritu. ¿Ya? No estamos diciendo, mira, entonces mejor ya nada dentro del mundo, nada de la ciencia, no, pero ese es el punto. Nunca la ciencia ni es paralela a la palabra, ni está por encima de la palabra, como algunos han llegado a buscar que la misma ciencia avale la palabra. Pregunta 18. En 1 Corintios, Judy 14:1, ¿qué dice? Muy bien, 1 Corintios 14:1. Ahorita leo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿A cuál le daba preeminencia el apóstol? Que profeticéis. Profetizar, a él le da. Entonces, tanto aquí, en Tesalonicenses, como en la carta de primera a los Corintios, se puede leer entre líneas que muchos daban prioridad al don de lenguas sobre el de profecía. Es que este es el punto cuando nosotros estamos viendo y comprendiendo en el contexto, con una buena exégesis, la historia dentro de lo que estaba pasando para nosotros comprender y también que podríamos pasar. Si bien lo agarramos en ese punto, por eso no quiero meterme tanto en esto, pero ya lo habíamos visto un poco dentro de Corintios, en donde decir, entonces, nosotros qué hacemos hoy en día, que igual a veces tenemos esos, entre comillas, debates, a veces hablan dentro del don de lenguas. No se trata de hacer debates, sino se trata de verlo con lo de la Biblia. No se trata de menospreciar, pero el punto es saber, entonces, es lo más importante. Pablo el mismo decía, si ustedes se recuerdan de ese capítulo 14, Pablo decía, él no les estaba diciendo que no era importante, o sea, menospreciaba las lenguas, él mismo decía que él hablaba más que todo y que él quisiera que todos hablaran, pero más que profetizaran. Aún así, en donde no está menospreciando las lenguas, sí le da cuál es el mejor valor. Porque ¿de qué servía que hablaran en lenguas si no habían interpretación? Quedaba estéril, porque no se entendía. Y entonces, los dones son para edificación, y es lo que debemos entender. Por eso es que no debemos menospreciar, porque de esa manera estamos apagando el espíritu.
Pablo les explica en Corintios, como les digo, si fueron a leer todo eso, ya lo habíamos estudiado, que el don de profecía era superior al don de lenguas, porque los que profetizaban entregaban las enseñanzas del Espíritu Santo en el idioma de la gente para que todos pudieran entenderlas. Eso lo pueden ver del 1 al 6. Mientras que los que hablaban en lenguas ni siquiera deberían de participar en la asamblea, a menos que hubiera intérprete. Y eso lo dice ahí, ¿no? Y no es que les decía, no hayan lenguas. Es más, decía, si alguien habla en lenguas, pero no hay quien las interprete, cállense, les dice. Y si van a hablar en lengua, en orden. ¿Sí? A lo más 3. Así colocaba dentro de lo cómo debería ser, por ese mismo punto que también va el otro extremo. Como a veces dicen, no, dejen ahí fluir al espíritu y que haga la hora, hablan así en un desorden. Cuando si siguen, viene y habla, Pablo dice, los espíritus están sujetos, o sea, el espíritu de los profetas están sujetos a ellos. Hablando del espíritu que tenemos, no al Espíritu Santo. Pero muchos vienen y dicen, den libertad al Espíritu, hablando al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es de orden. ¿Qué es lo que le dice el Espíritu Santo a nuestro espíritu? Y por eso Pablo puso un orden y les dijo, si van a hablar en lenguas, en orden. No hay todo el mundo ahí al tiempo. Y si van a hablar, que haya que lo interprete. Y si no, cállense. Si se quiere edificar, porque lo dice al principio, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Si tiene el don de lenguas para edificarse a sí mismo sin interpretación, recuérdense que todos los dones no eran para sí mismos. Los dones eran para la edificación de la iglesia. Entonces, el don de lenguas estaba bien, pero había que interpretarlo, porque si no, ¿cómo quedaba? No edificaba a nadie, a un mismo, a la persona, porque dice, ni ella entiende. Por eso es que más abajo Pablo dice, oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Y va a la par entender lo que está diciendo. Por eso todas esas cosas cuando vienen y les hacen esas cosas de que empiecen a tararear y que empiecen a balbucear y que van a ver que va a fluir, eso no es bíblico. Eso es algo que el hombre ha querido hacer. Entonces, pregunta 19. Los que no ponen atención al sermón menosprecian las profecías del Espíritu Santo, ¿verdad? No, contesté que sí. Exacto. Estas profecías son mensajes que se proclaman con la autoridad de Dios a través de un vocero suyo. Es posible que la profecía estuviera siendo menospreciada por individuos que estaban abusando del don, que especulaban sobre el final de los tiempos entre los tesalonicenses. Es lo que vamos a ver nosotros en el próximo video. Que tal vez respaldaban sus especulaciones con sus supuestas autoridades proféticas. Por eso es lo que hablamos cuando la gente viene y dice, y el Señor dice, y el Señor dice. Por eso Pablo dentro de esto habla de que tenemos que examinar con la misma mano. ¿Cuál es la preocupación? Y era lo que ellos estaban en ese momento de lo que estamos viendo dentro de la carta, era de la segunda venida. Ese es el punto dentro de la carta. Y entonces viene, ellos al no entender, entonces viene, podrían, si otras personas les traían con el tinte de que es del Señor, entonces podían ver la otra cara de la moneda y menospreciar. Por eso es que dice, examinen. Pregunta 20, de versículo 21, por favor, Ingrid. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, ¿hay que aceptar toda profecía sin examinarla? No. La necesidad de esta exhortación se ve claramente en 2 Tesalonicenses. Ok, vamos a tener aquí para que miremos. Yuri, 2:2 y 3:14. Muy bien. 2:2, 2 Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué otro me dijo? ¿Qué otro versículo? 3:14. Al 14. Dice,
Sí, 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, vamos a entrar a ese capítulo enseñando en el punto de que, miren, en este caso cuando Pablo está diciendo la carta, porque nosotros es lo mismo, si viene y la gente no quiere aceptar, lo hemos hablado, si las personas de lo que está aquí no quieren, pero también tengan cuidado y se dan cuenta que no lo saquen del contexto, porque ya lo hemos visto, a veces sacamos del contexto un versículo y tenemos la responsabilidad de saber en qué contexto se está hablando, ¿ya? Pero viene Pablo, por eso les está aquí exhortando y diciéndoles de que cuando venga, porque era lo que hablábamos,